La madrugada del 30 de enero de 1926, una mansión silenciosa en Altadena se convirtió en escenario del último acto de una tragedia de Hollywood. Ahí, con apenas 29 años, Barbara Lamar, apodada por la prensa como la mujer que es demasiado hermosa para vivir, exhaló su último suspiro. El mito de su belleza había nacido años antes, cuando un juez, fascinado y preocupado, le ordenó volver a casa por ser demasiado bella y demasiado joven para andar sola por la calle. Aquella frase, repetida en los titulares, la convirtió en leyenda antes incluso de conquistar la pantalla. Entre 1920 y 1926, rodó 27 películas, se transformó de escritora a estrella y encarnó a mujeres seductoras, peligrosas, inolvidables. Dormía apenas unas horas por noche, vivía entre rodajes frenéticos y fiestas interminables, alimentando la imagen de una diosa inalcanzable. Sin embargo, detrás de las luces y los vestidos de seda, su cuerpo comenzaba a rendirse. La versión oficial diría que murió por tuberculosis y una dolencia cardíaca, pero en los pasillos del cine mudo se susurraban otras historias. Adicciones secretas, amores prohibidos, traiciones imposibles de olvidar. Hollywood la había creado y en el mismo acto la había destruido. Y así queda la pregunta que esta historia intentará responder. ¿Quién era realmente Barbara Lamar cuando se apagaban las cámaras? Barbara Lamar no nació como Bárbara. El 28 de julio de 1896, en una pequeña localidad del estado de Washington, vino al mundo con el nombre Retha Dale Watson. Era la hija menor de un matrimonio humilde. Su padre, William, trabajaba en oficios temporales. Su madre, Rosanna, se ocupaba del hogar y de sus hijas. Desde el principio, la familia vivió en constante movimiento, persiguiendo mejores oportunidades y escapando de las dificultades económicas. Cuando Retha tenía apenas unos meses, los Watson se trasladaron a Spokane y más tarde a Los Ángeles. Aquella vida nómada dejó en ella una sensación de instabilidad, pero también le enseñó a adaptarse rápidamente a cualquier entorno. Desde niña, su belleza llamaba la atención. A los 10 años ya escuchaba comentarios de extraños que, sin conocerla, le auguraban un destino fuera de lo común. Sin embargo, esa admiración temprana no venía sin consecuencias. Su madre, protectora, intentaba mantenerla lejos de miradas indeseadas, mientras su padre advertía de los peligros que acompañaban a la fama. En su adolescencia, la situación familiar se volvió más compleja. A los 14 años, Retha se vio envuelta en un escándalo que la prensa sensacionalista aprovechó sin piedad. Un titular afirmaba que había sido secuestrada por un hombre mayor. La verdad, mucho más matizada, era que había huido con un aspirante a actor en busca de aventuras y libertad. La policía la encontró días después, y el juez que revisó el caso pronunció una frase que marcaría su vida: que era demasiado hermosa para andar sola. Este episodio, aunque breve, dejó una cicatriz invisible. Le enseñó que la sociedad veía su belleza como un arma de doble filo, un privilegio que podía abrirle puertas, pero también un motivo para controlarla y juzgarla. En lugar de retraerse, Retha pareció aceptar esa dualidad con una mezcla de desafío y curiosidad. Comenzó a escribir poesía y relatos cortos, soñando con un mundo más grande que las fronteras de su barrio. A los 16 años, su familia se mudó de nuevo, esta vez a la ciudad de Seattle, y fue ahí donde la joven empezó a frecuentar círculos artísticos locales.
Entre cafés y tertulias, conoció a músicos, pintores y actores que la animaron a probar suerte en el teatro. Era demasiado joven para conseguir papeles importantes, pero supo que su destino estaba ligado a la escena. Detrás de la sonrisa que cautivaba a todos, había una adolescente marcada por la sensación de que el tiempo era frágil. Quizá por eso, incluso antes de llegar a Hollywood, vivía cada experiencia con una intensidad poco común. No se conformaba con observar, quería sentir, arriesgar, probarlo todo. Aquella hambre de vida, alimentada por una infancia itinerante y un episodio de escándalo precoz, sería tanto el motor como la maldición de su carrera futura. En el verano de 1913, con apenas 17 años, Retha Dale Watson abandonó definitivamente la vida anónima. Regresó a California y en un ambiente en el que el cine mudo comenzaba a transformarse en una industria imparable, encontró su primera puerta de entrada, la escritura. Bajo el seudónimo de Fola Sade, vendió varios guiones cortos a productoras independientes, una hazaña notable para alguien de su edad y sin contactos formales. Aquello le dio un primer vistazo al mundo de los estudios y con él la certeza de que quería más que escribir para otros. En 1920, Retha decidió reinventarse por completo. Adoptó el nombre artístico Barbara Lamar, una mezcla de sofisticación y misterio que parecía sacado de una novela. El cambio no fue casual. Entendía que en Hollywood no bastaba con el talento, había que crear un personaje capaz de fascinar. Su rostro, con pómulos altos y ojos oscuros intensos, encajaba perfectamente en el arquetipo de la femme fatale que las películas de la época empezaban a popularizar. Su oportunidad decisiva llegó ese mismo año, cuando fue contratada como guionista en Fox Films y, poco después, recibió una oferta para aparecer como actriz en un papel secundario. En el set, su naturalidad frente a la cámara sorprendió a todos. No necesitaba grandes gestos. Su mirada transmitía tanto deseo como peligro. Esa cualidad llamó la atención de Douglas Fairbanks, una de las mayores estrellas de la época, quien la eligió para interpretar a Milady de Winter en The Three Musketeers, 1921. El papel fue un éxito rotundo y la convirtió en una presencia reconocida en todo Hollywood. De ahí en adelante, su ascenso fue meteórico. Entre 1921 y 1924, participó en más de 20 películas, trabajando con directores de renombre como Rex Ingram, con quien rodó The Prisoner of Zenda y Trifling Women, 1922. La crítica la describía como una actriz con magnetismo hipnótico y una presencia capaz de robar la escena, incluso en papeles secundarios. Sin embargo, detrás de esa imagen impecable había un ritmo de trabajo casi inhumano. Barbara aceptaba rodajes consecutivos, a veces encadenando 3 películas en un mismo año. Dormía, según confesó en una entrevista, apenas 2 o 3 horas por noche, y el resto del tiempo lo dedicaba a filmar, atender compromisos sociales y cultivar su reputación de mujer irresistible. Sabía que en la jungla de Hollywood, el olvido podía llegar en cuestión de semanas si uno dejaba de estar presente. La prensa no tardó en convertirla en un personaje recurrente de sus portadas. Sus vestidos ajustados, joyas llamativas y comentarios ingeniosos la convirtieron en un símbolo de sofisticación y audacia. Pero esa atención también empezó a cruzar la línea entre admiración y escándalo. Se rumoreaba sobre sus romances con productores, directores y actores casados. Aunque muchos de esos rumores carecían de pruebas, Barbara rara vez los desmentía.
Al contrario, parecía entender que la ambigüedad alimentaba su leyenda. En 1924, ya considerada una estrella consolidada, firmó un contrato con Metro-Goldwyn-Mayer, asegurando su lugar en la élite del cine mudo. Fue el reconocimiento oficial de que había dejado de ser la joven guionista desconocida para convertirse en una de las actrices más cotizadas de Hollywood. Ese mismo año, protagonizó The Eternal Struggle, una producción que consolidó su imagen de mujer fuerte y trágica, un reflejo inquietante de su propia vida. Para Bárbara, el ascenso no fue solo una sucesión de oportunidades bien aprovechadas, sino también el resultado de una determinación feroz. Nunca olvidó los años de inestabilidad y el episodio de su adolescencia que le enseñó que la sociedad intentaría definirla. En Hollywood, decidió que ella sería quien escribiría su propio papel, aunque eso significara caminar por el filo entre la adoración y la controversia. Lo que no podía prever era que ese mismo filo se volvería más afilado con cada paso que daba hacia la cima, y que la intensidad con que vivía, esa que la hacía irresistible a los ojos del público, también sería la que empezaría a desgastar todo aquello que había construido. En 1924, Barbara Lamar estaba en la cúspide. Sus películas llenaban salas, su rostro aparecía en revistas de moda y las crónicas sociales la mencionaban junto a las figuras más influyentes de Hollywood. Su imagen como femme fatale no solo le daba trabajo, la convertía en una fantasía colectiva, un símbolo de lo prohibido y lo irresistible. Las fiestas en su mansión en Beverly Hills reunían a actores, directores, escritores y empresarios, todos cautivados por la misma energía que había conquistado a la pantalla. Pero detrás de ese brillo había un desgaste silencioso. El ritmo de producción de Hollywood en la década de 1920 era implacable. Los contratos exigían jornadas de rodaje que comenzaban al amanecer y podían extenderse hasta altas horas de la noche, con apenas pausas para comer. Barbara, siempre temerosa de perder relevancia, aceptaba más papeles de los que podía manejar. En 1925 rodó 4 películas casi consecutivas, sin apenas descanso entre una y otra. Sus días libres se llenaban de eventos sociales, entrevistas y sesiones fotográficas, alimentando un calendario que apenas le dejaba tiempo para dormir. La prensa, que al principio celebraba su glamour, comenzó a fijarse en señales de agotamiento. Algunas fotos revelaban un rostro más delgado, ojeras marcadas y una expresión que ya no transmitía la misma vitalidad. Los rumores se multiplicaron. Unos aseguraban que sufría de tuberculosis, otros hablaban de un problema cardíaco y no faltaban quienes insinuaban el uso habitual de morfina para soportar el dolor físico y la presión mental. Barbara nunca confirmaba ni desmentía nada. Su silencio era, para muchos, otra forma de mantener viva la intriga. En lo personal, su vida amorosa era un campo minado. Llegó a casarse 5 veces, aunque varias de esas uniones duraron apenas unos meses. Entre romances públicos y discretos, fue vinculada con actores, guionistas y hombres de negocios. Algunos la describían como una mujer apasionada pero incapaz de encontrar estabilidad. Otros aseguraban que usaba las relaciones como una forma de protegerse del aislamiento que sentía en un mundo tan competitivo. Lo cierto es que cada ruptura se convertía en material para la prensa, y los titulares, aunque le mantenían en el centro de atención, también empezaban a erosionar su imagen. En 1925, su salud dio señales de alarma más claras. Durante el rodaje de The Girl from Montmartre, Barbara se desmayó en el set. Los médicos le recomendaron reposo absoluto, pero ella, fiel a su carácter obstinado, regresó al trabajo días después. Aquel fue uno de sus últimos papeles completos. Las escenas restantes las rodó con dificultad,
apoyada por asistentes y maquilladores que ocultaban los signos visibles de su debilidad. Los estudios, conscientes de su popularidad, evitaron hablar públicamente de su estado. En una industria que vendía la perfección como mercancía, admitir que una de sus estrellas estaba enferma era un riesgo económico. Barbara, por su parte, prefería mantener la fachada. En entrevistas seguía proyectando confianza, hablando de futuros proyectos y sonriendo para las cámaras como si nada estuviera mal. Pero las noches se hacían más largas y dolorosas. Entre tratamientos médicos, visitas de amigos cercanos y un puñado de romances que no prosperaban, Barbara comenzó a aislarse de la vida social que tanto había cultivado. El contraste era brutal. La mujer que había llenado portadas por su energía arrolladora, ahora pasaba horas en silencio mirando por la ventana de su habitación. El precio de su cima fue, en realidad, una cuenta que se acumuló durante años, la presión de mantener un ideal imposible, la falta de descanso, las dietas extremas, el estrés de rodaje sin pausa y el peso de los rumores. Barbara había apostado todo a la imagen de una mujer invencible y deseada. Pero esa imagen, tan brillante desde fuera, se sostenía sobre un cuerpo y un espíritu cada vez más frágiles. A finales de 1925, apenas quedaban rastros de la Barbara que había conquistado Hollywood 5 años atrás. Las cámaras que antes la buscaban, ahora comenzaban a mirar hacia nuevas caras. Y aunque su nombre todavía atraía interés, en los estudios ya se preguntaban si podría sostener el ritmo que la había llevado hasta ahí. Lo que nadie sabía, o quizá nadie quería admitir, es que la cuenta regresiva para el acto final de su vida ya había comenzado. El invierno de 1925 llegó a Hollywood con un aire denso y frío, y en la mansión de Barbara Lamar, el silencio comenzó a imponerse sobre las risas y la música que alguna vez habían llenado sus noches. Su salud, ya debilitada por años de exceso y jornadas extenuantes, se deterioraba a un ritmo alarmante. Los médicos confirmaron lo que muchos sospechaban. Padecía tuberculosis pulmonar, y el diagnóstico se agravaba con un fallo cardíaco que amenazaba su vida. En diciembre de ese año, durante una visita a un sanatorio en Altadena, se le recomendó reposo absoluto, una dieta estricta y aislamiento de cualquier esfuerzo físico. Pero aún entonces, Bárbara se resistía a verse como una paciente. Mantuvo su elegancia, vestida con batas de seda y el cabello perfectamente arreglado, recibiendo visitas de amigos cercanos que intentaban distraerla de la realidad. Sin embargo, cada vez era más difícil ocultar la verdad. Apenas podía caminar sin ayuda y su delgadez extrema preocupaba a todos. Las semanas previas a su muerte estuvieron marcadas por un murmullo constante de rumores. Algunos afirmaban que el verdadero motivo de su estado era una adicción a la morfina, algo que ella nunca confirmó. Otros, más crueles, aseguraban que la enfermedad era el castigo de una vida demasiado intensa para la moral de la época. La prensa, siempre hambrienta de escándalos, alimentaba esas versiones mientras fotografiaba la entrada de su casa, esperando captar a algún visitante famoso. El 30 de enero de 1926, a las primeras horas de la mañana, la batalla de Bárbara contra la enfermedad llegó a su fin. Tenía solo 29 años. Su hijo adoptivo, Marvin Carville Lamar, apenas un bebé, quedó al cuidado de la actriz Sasu Pitts y su esposo, quienes lo criaron como propio. El anuncio oficial de su fallecimiento fue breve y directo: complicaciones derivadas de tuberculosis y nefritis aguda. Pero para quienes la conocieron, esa explicación nunca fue suficiente. El funeral, celebrado en Los Ángeles, reunió a una multitud de admiradores, colegas y curiosos.
El féretro, cubierto de lirios blancos, descansó bajo una lluvia fina que parecía acompañar el luto. Las cámaras de los fotógrafos captaron lágrimas auténticas, pero también miradas curiosas, como si la muerte de Bárbara fuera otro acto de espectáculo en una ciudad que vivía de ellos. Entre los asistentes se escuchaban susurros. Demasiado joven, demasiado hermosa, demasiado pronto. Aquel día, Hollywood perdió a una de sus figuras más magnéticas, pero también ganó otro mito para alimentar su propio imaginario. La historia de Bárbara Lamar, con su ascenso fulgurante y su final prematuro, quedaría congelada en la memoria colectiva, envuelta en el mismo misterio que la rodeó en vida. La muerte de Bárbara Lamar no apagó su presencia en Hollywood. Al contrario, la convirtió en un símbolo eterno de belleza y tragedia. En la década de 1920, el cine mudo estaba repleto de estrellas, pero pocas lograron dejar una huella tan intensa en tan poco tiempo. Con solo 6 años de carrera frente a la cámara, protagonizó 27 películas y trabajó con algunos de los nombres más influyentes de su época. Su interpretación de Milady de Winter en The Three Musketeers sigue siendo, para muchos historiadores del cine, una de las más icónicas de aquella década. Más allá de sus papeles, Bárbara representó la complejidad de la mujer moderna en los albores del siglo XX. Independiente, ambiciosa y dueña de su imagen, pero también vulnerable a un sistema que explotaba la juventud y la belleza como mercancías perecederas. Su vida, marcada por un ascenso meteórico y un final prematuro, se convirtió en una advertencia velada sobre el precio del estrellato. A lo largo de los años, su historia ha sido recontada en biografías, documentales y artículos que buscan separar la verdad de la leyenda. Algunos han intentado limpiar su nombre de los rumores de adicción y escándalo, mientras que otros prefieren mantener viva la aura de misterio que siempre la rodeó. En cualquier caso, el mito de la mujer que es demasiado hermosa para vivir ha resistido el paso del tiempo. Su hijo adoptivo, Marvin, creció sin conocer a su madre biológica, pero guardó fotografías y recortes de prensa que hablaban de una mujer adorada y deseada por millones. En entrevistas posteriores, confesó que para él, Bárbara no era solo la estrella de cine, era un rostro en blanco y negro que le sonreía desde las páginas, una figura que debía reconstruir a partir de relatos ajenos. En Hollywood, donde las estrellas nacen y se apagan con rapidez, el nombre de Bárbara Lamar todavía provoca una mezcla de fascinación y melancolía. Es recordada no solo por su belleza inusual, sino por la intensidad con la que vivió, como si supiera que el tiempo no le concedería una vida larga. Sus películas, aunque muchas han desaparecido con el deterioro de los rollos de nitrato, siguen siendo estudiadas por quienes buscan entender la magia efímera del cine mudo. Quizás ese sea su verdadero legado, recordarnos que detrás de cada sonrisa en la pantalla hay una historia que rara vez coincide con la que el público imagina. Bárbara Lamar fue una mujer que desafió las convenciones, que vivió con una urgencia feroz y que dejó tras de sí un perfume de misterio que, casi un siglo después, aún no se disipa. Y tal vez esa sea la razón por la que su nombre sigue susurrándose, como un secreto hermoso y peligroso, en los pasillos de la memoria de Hollywood.